También en el día de hoy tenemos algunos avisitos. El Evangelio está tomado del capítulo 4 de Mateo, capítulo 4, Mateo. Y se conoce este pasaje como las tentaciones de Jesús. Y vamos a hablar un poco sobre ese término, tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? ¿Qué son las pruebas? ¿Qué es eso de soportar las tentaciones o, como dice Santiago, resistir a la prueba? En estos días estábamos evangelizando o ayudándole a un muchacho en la casa de César, y entonces, como yo ya tenía preparado el sermón, dije yo, ¿qué le puedo decir a este muchacho? Que él necesitaba pues cambiar su vida, especialmente porque tiene problemas de vicios y eso. Entonces él quería cambiar. Entonces yo le dije, no, pues qué mejor que, como ya la tenía fresquita, yo le vamos a poner las tentaciones de Jesús, vamos a leerle. Y entonces agarré el libro y entonces él habla más inglés, pues entiende yo el español, entonces le empecé a leer. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dijo, ¿y qué son piedras? Entonces yo ya le dije. Y entonces dijo, cuando leí la segunda, entonces dice el Señor, dijo Jesucristo, dijo el tentador, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y entonces le leo yo, en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dijo, que no le pique. La entendió clarísimo. Le dijo a nosotros, no le piques a Dios. No le piques a Dios. ¿Y cómo se dice de otra forma? No le busques. ¿Cómo es que César me dijo algo que se dice también? No le piques a Dios. Usted dijo, como no le busques, algo. Es eso, lo de las tentaciones es eso. No le piques a Dios porque vas a fallar. No te dejes caer en tentación. Me encantó ese muchacho cómo entendió la idea de que no tentarás al Señor tu Dios. En español es, no le piques a Dios. Bueno, y la otra que tenemos ahí es cuando Satanás lo lleva al monte y le dice que lo adore. Entonces Jesús le dice al Señor tu Dios, adorarás, a Él solo servirás. Entonces el pasaje ya lo conocemos, ya no lo leyó la hermana Chilina. Tenemos que la primera es que se conviertan en piedras, y el Señor inmediatamente dice la palabra. Mire, inmediatamente acudió a la palabra el Señor. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, el 4:3, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús inmediatamente le respondió, escrito está. Por eso cuando a uno le dicen, ¿qué opinas de esto? ¿O qué piensas tú de esto? Y nosotros, pues es bueno tener un recurso. Dice la palabra, entonces ya nos salvamos. Dice la palabra esto, y entonces ya no es lo que nosotros opinemos o digamos, sino lo que está escrito. Jesús le respondió con eso. Pero el tentador es astuto, porque inmediatamente Jesús usó la palabra, él también la usó. Miren la segunda. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, el 5, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate, porque escrito está. ¿Ve? Estaba también citando la Biblia. Inmediatamente dijo, pues si Jesucristo me cita la palabra, yo también me la sé. El diablo se la sabe, la escritura. Y entonces le citó también el Salmo. Y entonces Jesús dijo, sí, pero también está escrito. Siempre en la Biblia hay las dos cosas. Como decimos, la moneda tiene dos caras. Cuando uno dice por un lado, inmediatamente le sacan por el otro. Entonces, siempre tiene que uno estar abusado, como dicen aquí, avispado, así, listo. Porque si no, se deja uno engañar. Y hay que ir con las dos, con el bob, ambas. Muy bien, y Jesucristo le sacó la otra. No tentarás al Señor tu Dios, o sea, no le piques a Dios. Aunque eso lo dice la Escritura, pero no tientes a Dios. Y otra vez el diablo a un monte, el 8 dice, entonces lo llevó el diablo a un monte muy alto y se postró, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. La pregunta que yo me hago aquí es, Jesús, después del bautismo, dice el Evangelio 4:1, volviendo atrás, dice, entonces Jesús fue llevado por el mismo Espíritu. El Espíritu que estaba presente en el bautismo de Jesús, si ustedes miran la Biblia, lo bautizó, se oyó la voz, vio el Espíritu Santo, inmediatamente dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y Santiago dice, pero es que Dios no tienta a nadie. Sí, no lo llevó para ser tentado. Lo que pasa es que estando allí se presentó el tentador, dice, al desierto para ser tentado por el diablo. No es que Dios lo esté tentando, según nos aclara Santiago, ahorita lo vamos a leer. El tentador es el enemigo, porque es la seducción. Pero el hecho de ir al desierto era para ser probado. Por eso el título que le he puesto a la predicación de hoy es, todos seremos probados. Todos seremos probados. Pero no todos, y voy a cambiarlo, porque yo aspiro que sí sea yo aprobado. Entonces va a decir, todos seremos probados, pero no todos seremos aprobados. Ahí la diferencia. Porque para ser aprobados hay que pasar la prueba. Y por eso la hermana, sí, Rosalinda leyó Génesis 2 y 3. Porque ¿qué hubiese pasado si Adán, que era el que le había puesto nombre a los animales, él sabía la palabra, si Adán hubiese hablado o Eva hubiesen hablado como lo hizo Jesús? Porque era el mismo tentador. Apareció la serpiente y la tentadora, o el tentador, y apareció el diablo, el tentador. ¿Ve? Aparecieron los dos. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva le hubieran sacado la palabra? Pero la palabra dice, aunque ella la sacó, se dejó seducir. ¿No? Porque ella la sacó cuando dice, es que el Señor nos dice que no es que nos diga que no comamos del árbol del bien y del mal, lo que nos dice, de cualquier árbol, lo que nos dice es que no comamos de este árbol. Eva siempre reaccionó un poquito y dice, no, tú me estás engañando, porque la palabra lo que dice es, no dice que no comamos de ningún árbol, lo que nos dice es que no comamos de este fruto. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Que inmediatamente la culebra le dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que sea como ellos, como Él, que ustedes sean como Él. Inmediatamente ya cayó en la seducción y vio que el fruto era agradable, que todo era bueno, que podía alcanzar sabiduría y conocimiento y cayó. O sea, no perseveró en la palabra. Eso fue lo que falló. Con Jesús sí se sostuvo, porque él, apenas el tentador le dice que se convierta en el pan, él dice, la palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Sacó la palabra y estaba leyendo, era el Antiguo Testamento, porque eso está en Deuteronomio 8, del 1 al 3. Eso que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Está en el Antiguo Testamento. Jesús se sabía la Biblia, la Sagrada Escritura de la época. Y entonces la sacó. Como Adán, también debería habérselo sabido y Eva, pero no fueron capaces. Entonces Jesús sacó la palabra. Y cuando Satanás le saca la otra palabra, la de que lo llevó al pico y que se lanzara al techo, a la punta de la torre del templo, y que se lanzara, volvió a sacar la palabra Jesús. El tentador le saca el Salmo 91, 11, 2. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos le sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Le sacó el Salmo 91, 11, 2. Y Jesús inmediatamente le saca Deuteronomio 6,
16. No le piques a Dios. Lo que me decía este muchacho, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces mire que hay un arma, tenemos una espada, tenemos una manera de defendernos para no caer en la tentación. Seremos tentados, pero no caer en la tentación. Y entonces ahora voy a explicar lo que significa probados y aprobados. Porque vamos a leer unos textos en el cual dice que seremos probados y aprobados. Otros no serán aprobados. Jesucristo fue tentado y aprobado. Eva y Adán fueron tentados y desaprobados. Y nosotros, en este dilema, nos debatimos. Nosotros estamos debatiendo. Bueno, yo creo que no terminé el siguiente, cuando dice, y otra vez lo llevó al monte y le dice que le adore. Eso está en Deuteronomio 6:13, cuando dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí lo venció. Con la adoración se vence al enemigo. Entonces, nosotros nos debatimos entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte estamos nosotros. Después que vino Adán, estamos muertos. Pero con Jesucristo alcanzamos la vida. Por un hombre entró la muerte y por un hombre entró la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Al primer Adán se le llamó alma viviente. Y al segundo Adán, representado en Cristo Jesús nuestro Señor, se le llama espíritu vivificante. Entonces, con el uno caímos a la muerte, con el otro ganamos la vida. Con el uno dormimos, como Adán que durmió cuando iban a nacer a Eva, y con Jesucristo despertamos a la luz. ¿Ve? Ahí están las dos figuras, el bien y el mal, que en todas las culturas, en todas las religiones y en todos los lugares del mundo existe eso, el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Existen las dos cosas. Y nosotros, el Señor nos llama a que seamos capaces de permanecer en la luz y que salgamos de la oscuridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando caigamos en esta seducción de la tentación, con la palabra de Dios. Vamos a hacerlo con la Biblia. Entonces, en 2 Timoteo, voy a entrar al núcleo de la predicación. Y aquí les voy a dar el arma. Aquí les voy a dar la seguridad a ustedes y a mí también, cómo defendernos cuando venga la tentación. Y cuando el Señor nos ponga a prueba. ¿Ve? La tentación es una seducción, es como un sentimiento, es como un apetito que aparece, como unas ganas de hacer algo. La prueba es el soporte, lo que tenemos que hacer. Y ahorita lo vamos a leer bien, lo voy a explicar. Vamos a entrar al núcleo de la predicación. Porque lo que he estado hablando es como la introducción, para que nos ubiquemos. El bien y el mal. Por el mal entró por el Satanás en la caída del hombre. El bien entró por Jesucristo porque venció al tentador. Y en Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vea, qué bonito. Todos lo sabemos. Entonces vamos a hacer esta explicación, que esta puede ser que no la entendamos mucho tan fácilmente. Pongan atención. 2 Timoteo 2:15 dice así. Procura, y ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Dicen que del río, aquí lo primero que hubo en Del Río, después de los indígenas, fue una diligencia. Pasaba la diligencia por acá. ¿Qué es diligente? Es rápido, algo rápido. Entonces crearon el correo. Una persona estaba en Florida y querían llevar algo a California, entonces mandaban el correo y por aquí pasaba la diligencia. Y como iban a tanta velocidad, los indígenas le tiraron la flecha y no la alcanzaron, mentiras, jugando. Es un chiste malo, porque es rápido como el pipip de los que estábamos chiquitos. ¿Recuerda el correcaminos? ¿Recuerda el correcamino y el coyote? Pipip y pasaba. Eso es ser diligente. ¿Sí? A estar avispados, osados, abusados. Me gusta la palabra, la aprendí aquí. Abusados, alertas. ¿Por qué dormidos? No durmáis, dice el Señor. No son capaces de velar un ratico conmigo. Tenemos que estar despiertos. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Entonces, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado. Quiere decir que ya fuiste probado y ahora estás aprobado. Pasaste como obrero. Esta palabra es clave para nosotros, sobre todo los varones. Nosotros cuando nos dicen que somos obreros de Cristo, es un término bien bonito. Te servimos a Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imagínense que el Señor nos dice que al final de nuestro trabajo seremos obreros inútiles, porque hemos hecho solamente lo que teníamos que hacer, como que nos faltó la milla extra. Muy bien. Que usa bien. Y mire lo que yo les decía al principio, que Jesucristo usó bien la palabra y que Adán y Eva fallaron fue porque no usaron la palabra, no la usaron el término, esto de la palabra. Entonces, dice así, voy a leerlo todo seguido. Segunda a Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra de verdad. ¿Cómo somos aprobados? Si cuando nos preguntan algo, nosotros usamos la palabra. Y para usar la palabra tenemos que tenerla en la mente y en nuestro corazón. Porque si nos preguntan algo y no sabemos, ahora ya gracias al celular, pues ya ahorita apenas dicen, le preguntan una cita y entonces el hermano, rapidito ahí con el celular, uno la busca rápido. Porque gracias a Dios tenemos el recurso. Pero es bueno tenerla en la cabeza o tenerla siquiera, aunque se nos cueste la cita, si la palabra, dice la palabra. Jesús nos dijo, como dice Deuteronomio, como dice el texto, no dijo Deuteronomio, sino que dijo la palabra, que es la más fuerte, que es el poder que tiene. El Logos es Jesucristo, nuestro Señor, la palabra. Y el Rema es la voz. ¿Ve? Ok, vea que ya sabe el hermano. Porque se lo enseñé, hermano César, se lo enseñé yo. A la hermana del Rema. No, es que la hermana 3 veces me ha preguntado qué es el Rema. ¿Qué es el Rema? Y cuando me preguntó la tercera vez me cayó el 20. Es el tiempo y el Cairo. Sí, el tiempo y el Cairo. Entonces la hermana, como me estaba preguntando eso, fui y lo busqué. Y Rema es cuando uno proclama la voz. Es, por ejemplo, Jesucristo es la palabra, el verbo. Pero cuando uno pronuncia el verbo, es el Rema con R-E-H-E-M-A. Es una palabra griega, no es el de remar como ahorita estamos jugando allí. Sí, no es de remar como la poesía. No, rema es una palabra que cuando uno saca la voz, pero no cualquier voz. No es esas maldiciones que nosotros no sabemos por ahí cuando nos machucamos o cuando nos despiertan a deshora, entonces uno saca una palabra que no es bíblica, esa no se vale. Tiene que ser la palabra bíblica que tiene poder. ¿Sí? Cuando el diablo le dice a uno, vea, haz esto, dice, no solo de pan vive el hombre. Y cuando le dice, salte de ahí, dice, no probarás al Señor tu Dios. Y adórame. Mire, si tú me adoras, te voy a hacer famoso. No. Yo prefiero ir al príncipe de paz a adorar a Dios, que adorarte a ti, porque solamente al Señor tu Dios adorarás. Y ¡pam! Satanás arrancó. ¿Ves? Se fue. Entonces aquí dice que seamos aprobados, que seremos aprobados si usamos bien la palabra de verdad. En 1 de Pedro 1:7, yo pongo citas aquí porque como queda grabado, después podemos ir despacito a verlo. 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Mire, seremos aprobados si usamos la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que se pone a prueba? Nuestra fe. Y nuestra fe está puesta a prueba, pero la vencemos, usamos bien la fe si utilizamos la palabra de Dios. Dice vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, hermanos, la tentación se vence
Con la adoración, con la alabanza. Por eso cuando tú tengas ganas de hacer algo malo, empieces a cantar un cántico de alabanza a Dios. Y verá que se te quitan las ganas. Cuando tengas ganas de ir a vengarte, uy, me lo hicieron, voy a ir a esta mañana. En la noche uno piensa y dice, uy, ¿por qué no le dije esto al hermano y a la hermana? ¿Por qué me quedé callado? Entonces al otro día, mañana cuando me lo encuentre le voy a decir lo que son tres. Tres verdades. Y entonces uno dice la palabra de Dios y se le quita esa tentación. ¿Ve? Eso es lo que dice aquí. Dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecerá, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea vuestra fe hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? La adoración. Como siempre escucha uno por ahí a los predicadores que dicen que cuando Job fue probado por Satanás o tentado por Satanás, cuando fue sometido a prueba, lo primero que Satanás le quitó fue la adoración. Lo que él usaba para la adoración. Y cuando Dios le devolvió ya de nuevo la restauración de Job, lo primero que le hizo fue devolverle lo que utilizaba él para la adoración, que eran los sacrificios, era el ganado. Entonces, ¿qué es lo que primero le quita al diablo a uno? La adoración. ¿Y qué es con lo que uno vence a Satanás? Con la adoración, con la alabanza. Por eso en la escuela ahorita nos decían que no perdamos venir el domingo a la adoración. O estar siempre en la adoración. La adoración, la alabanza a Dios, vence a Satanás. Jesucristo lo explicó. Lo dice muy bien. Cuando Él usó la palabra que solamente al Señor adorarás, dice que Satanás inmediatamente lo dejó y vinieron los ángeles a ayudarle, a soportarlo. Amén. Muy bien. Otra cita bíblica. Primera, Santiago 1:12. Esta sí nos aclara muy bien lo que estamos explicando. De prueba, tentación, qué es la prueba, qué es la tentación. Y vamos a ver cómo me sale. Esto lo podemos hablar después, cuando estemos en la escuela dominical. Usted me dice, mire, le falló aquí, faltó acá. No, siéntense libres. Esto es lo que yo siento en este momento, lo que he preparado. Pero no se preocupen si alguno de ustedes, porque yo sé que ustedes allá están pensando, no es así. Porque ustedes están más fáciles allá. Es más fácil pensar de allá para acá que yo de aquí para allá. Yo solo y ustedes son varios cerebros allá. Pero entonces, mire Santiago 1:12. Recuerde que la predicación titulé, todos seremos probados. Puede ser a través de la tentación, es una prueba, la tentación es una prueba. Pero no todos seremos aprobados, hay dos. Entonces mire cómo lo explica. Mire este texto de Santiago 1:12. Bienaventurados a los que le aman. Si yo logro ahorita explicar esto, paro ya la predicación. Como me decía Elizabeth, mire, si lo hubiera parado ahí, le hubiera quedado bien, pero no es que seguiste hablando, me decía Elizabeth. Si me sale bien aquí, paro. Vamos a ver, porque estamos mirando en qué la tentación y la prueba. Todos seremos probados. Y la tentación es una de esas pruebas que nos ponen, porque el Espíritu, a Jesús había que probarlo, a ver cómo estaba después del bautismo, a ver si estaba fuerte. Y fue llevado por el Espíritu, ¿ve? Para que lo tentara Satanás, o sea que fue para la prueba y la venció. Adán y Eva también fueron llevados por el Espíritu, o quién sabe quién los llevaría allá, o estaban ahí. ¿Cuándo llegó el tentador y no pasaron la prueba? ¿Ve? Unos serán aprobados, unos seremos aprobados y otros no serán aprobados. Muy bien, entonces vean, pongan atención. Bienaventurado el ser humano que soporta la tentación. La tentación se soporta. Y dice más adelante, porque cuando resista la prueba se resiste. La tentación se soporta y la prueba se resiste. ¿Qué diferencia hay entre resistir y soportar? Porque dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación es soportarla. Y dice, para que cuando haya resistido la prueba, o sea que la prueba se resiste y la tentación
se soporta. ¿Qué diferencia hay entre soportar y resistir? Porque ahí vamos a mirar la diferencia que hay entre tentación y la prueba. Como ya dijimos, leímos lo de Santiago. Y recuerda que Santiago en el versículo 13, de 1, Santiago 1:13, ahí explica que Dios no tienta a nadie, que el tentador es el que viene a quitarnos ese gozo y esa paz, pero que Dios solamente lo que hace es probarnos. Ahí lo explica él. Entonces, mire, soportar es llevar una carga, un peso, como Jesucristo cuando llevó la cruz. La cruz es una carga que Jesucristo llevó, ¿ve? Un peso. Ese es soportar. Es cuando sobre algo se le pone otra cosa y lo de abajo lo tiene que soportar. Entonces, ¿qué es una tentación? Es soportarla. ¿Ve? La tentación es lo que nos lleva a soportar algo, a tener una fuerza más fuerte que el peso que nos da. Porque si no, ¿qué pasa? Nos aplasta. Nos aplasta. Si la cruz hubiese sido más fuerte que Jesús, la cruz la aplasta. Y vea que lo tumbó. De todas maneras dice que hubo una caída, que Jesucristo cayó. Caía, pero se volvía a incorporar. Y dice que no quedó muerto, sino que resucitó. O sea que él, la tentación, la soportó. Y por eso recuerda una película muy famosa que se llamaba, que fue muy controversial, se llamaba La Última Tentación. Y entonces, claro, el director de esa película jugó con los sentimientos cristianos porque puso a Jesús que estaba casado y que tenía hijos y todo. Pero cuando ya va a terminar la película, lo que dice es que fue una tentación que él tuvo porque él estaba en la cruz. Y la tentación fue no haber, si no hubiese vencido en la muerte. Esa era la tentación. La última tentación de Jesús, como son 3 aquí, entonces él puso la 4, que era qué tal que Jesucristo se hubiera negado a morir por nosotros. No hubiera soportado eso. Entonces, soportar es llevar la carga o un peso de estar debajo. Y tentación, la tentación es una seducción. Es como algo que seduce, algo atractivo. Por eso el fruto para Eva y por eso el pan para Jesús era una tentación. Es algo bueno que uno desea tocar, saborear. Pero cambiemos esa palabra tentación y pongámosle el in antes de la tentación. Pongámosle intentar. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Cuando uno intenta hacer algo. Esa es la tentación. Se me pasó algo bonito por aquí, algo atractivo, por ejemplo, robar. Vea, me encontré aquí. Mire, ¿qué culpa tengo yo? Abrí un agujero, entré a la bóveda de un banco y sorpresa, mire, me encontré el oro allí, el dinero en el banco, por dentro. ¿Ve? Intentar, ¿ve? Fue y robó. Entonces sedujo y ya cuando encontró la sorpresa, pues, pero ya había hecho el intento de abrir la puerta y de violar las cosas que tenía que violar. Entonces, tentación es el intento que el enemigo tiene de seducirme a mí. Pero cuando yo caigo en esa tentación, es una carga y es algo irresistible. La seducción de la tentación es buena, es agradable, es bonita, pero cuando yo caigo en esa tentación, inmediatamente viene el peso de culpa, viene algo desagradable, algo terrible. Y si sigo con el cuento del banco, si me agarra la policía y después de haber robado unos 10 millones de dólares, ¿qué me haría la policía? ¿Qué me diría el juez? ¿Ve? Es un peso grande que tengo que llevar por muchos años. Entonces, la tentación hay que soportarla. ¿Ve? Ahora,
Dice, para que cuando hayas resistido la prueba, ¿qué es resistir? Es existir y volver a existir y volver a existir. Resistir. Es como es lo que llama Jesús nacer de nuevo. Estar uno renaciendo, renaciendo. Cada día dice que el Señor trae cosas nuevas. Por eso cada día uno tiene que estar abusado, piloso, para resistir la prueba. ¿Qué es prueba? Prueba es cuando le dice uno a alguien, mire, pruebe este dulce. Entonces uno lo prueba y dice, no, no está tan bueno. O dice, oh, qué bueno es. Una prueba de probar, ¿ve? De uno prueba algo. El problema es cuando lo prueban a uno. ¿Sí? Probar es más fácil, que le pongan a uno a ver, ¿qué dices tú de aquella persona? No, esa persona es egoísta, vea, no se porta bien. Uno lo juzga, uno le hace un test al otro. El problema es cuando ese test me toca a mí. Como dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Y si alguien me prueba, ¿tendré sal? No, está más desabrido y más simple que beso de bobo. ¿Alguno de ustedes han besado algún bobo, un tontico? Pruébenlo, verá que no sabía nada. Eso me lo han dicho. Entonces es así. ¿Ve? Cuando la prueba es que para el otro fácil. Por eso el Señor dice, miramos la paja que hay en el otro, pero no vemos la viga que hay en el nuestro. Esa es la prueba. La prueba es cuando a mí me dicen, vosotros sois la luz del mundo y tú eres luz. ¿Dónde has metido la luz? ¿La tienes debajo de la mesa o la has puesto para que alumbres a todos los de la casa? Pero si tú estás encendido, la luz, ahorita todavía no la han prendido, la luz, ¿qué significa? Que la vela se va desgastando y va sufriendo. Esa es la prueba, resistir la prueba. Entonces, dos cosas nos enseña aquí la palabra en el día de hoy. Vamos a mirar, vamos a concluir ya. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación se soporta, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá el premio, la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice que si cumplimos la palabra significa que estamos amando al Señor. En conclusión, me gustaría tomar lo de Lucas en el capítulo 4:1. Dice la palabra de Lucas así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. ¿Cómo iba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el 14, después de la tentación, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Dice, Jesús fue llevado por el tentador lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Iba lleno del Espíritu Santo. Y cuando venció la tentación y cuando resistió la prueba, entonces volvió con poder. Mire que el hecho de uno no decaer en la tentación, sino soportar la tentación y resistir la prueba, produce poder. Pero para uno poder soportar la tentación y resistir la prueba, necesita uno estar antes lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena uno el Espíritu Santo? Lo que leíamos antes en 2 Timoteo 2:15 y en 1 de Pedro 1:7, haber tenido la palabra en su boca y en su corazón. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón, estamos llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos soportar la tentación y resistir la prueba de esa tentación. Y cuando la hayamos soportado la tentación y resistido la prueba, entonces vendrá la corona y el premio que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Ahí tendremos poder. Por eso dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, seremos sus testigos.
porque tendremos poder, porque ya hemos vencido la prueba. Amén. Quedaría bien, todos seremos probados. Todos somos probados. Vamos a ser probados. Todos vamos a ser tentados. Desde chiquitos somos tentados. Y ojalá hiciéramos un examen. ¿Cuándo tuviste la primera tentación? Yo la tengo aquí bien vivita. Pregúnteme si caí o no. Derretido. La primera tentación mía, yo fui como a los 6 años. Yo creo que tenía 5 años. Y recuerdo que hice el hecho y recuerdo muy bien lo que hice. Ya yo tenía, o sea que dicen que los niños a los 7 años tienen uso de razón. Yo ya la tenía como a los 5 o 6 años. Yo era como, pa'l pecado, era listo. Desde chiquito. Y yo me acuerdo cuando tuve la primera tentación y fui seducido y me lo comí. Para que no crean que fue tan grave, aunque en ese momento fue grave, fue un huevo. Sí, es que yo escuché que los adultos comían huevos crudos. Allá en Colombia los hombres comen huevos crudos dizque para tener fortaleza. Yo pensaba que era fortaleza así de músculos. No, es para la cuestión del Viagra y de eso, la mente. Como yo escuché eso, entonces yo fui y agarré un huevo y cuando lo probé casi me vomito. Pero tuve la tentación. Esa fue la primera tentación que yo recuerdo. Y yo era pequeñito. Yo recuerdo que tenía menos de 6 años. O sea, todos estamos tentados. Y así ha seguido mi vida. Tentada cada ratico. Por todos lados. ¿Caigo? Sí, uno cae. ¿Por qué? Porque no tengo la palabra en mi corazón y en mis labios. No soy capaz. Por eso caigo en la tentación. No la soporto. Si tuviera la palabra, yo la soportaría. A otras sí soy capaz de soportarlas. Otras sí. Por ejemplo, la droga. Nunca caí en droga. El alcoholismo. Nunca caí en alcoholismo. Y yo sabía. El tabaquismo. Nunca fumé. Aunque estaba rodeado de personas así. O sea que unas fui capaz de no caer. En otras sí caí o he caído. Entonces, pero ya tengo el arma. ¿Cómo soporto la tentación? ¿Y cómo resisto a la prueba? Pues con la palabra de Dios. Facilísimo, ahí está. Tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestros labios. Y cuando venga el tentador, vamos a ser capaces de soportar la prueba. La tentación y resistir a la prueba. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy. Por todas las bendiciones que recibimos, Señor, cada día. Y especialmente en este día, Señor, en el cual desde esta mañana estamos hablando sobre la palabra, la importancia de leer la Biblia, de conocer lo que Dios quiere de nosotros, Señor, a través de su palabra, Señor. Que esa palabra llegue a nuestra mente, que se quede, Señor, porque tú dices que cuando tengamos el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, dice que nos enseñará, nos guiará y nos recordará todo para poder soportar la prueba y resistir a la tentación, soportar la tentación y resistir a la prueba. En Cristo Jesús oramos. Amén.